comento que Edgar Vázquez Cruz es consultor en seguridad informática para gobierno, asociado del Instituto Nacional de Administración Pública. Él es maestro en administración pública precisamente por el instituto, con más de 25 años de experiencia en seguridad de tecnologías de información, transformación digital, telecomunicaciones y radiocomunicación en México. Ha colaborado en empresas como Microsoft, Intel Security, Axtel, Motorola, Symantec y Trend Micro. En el sector público trabajó para el sector educativo, derechos humanos y procuración de justicia. Nos va a ayudar hoy con esta presentación acerca de cómo proteger los entornos de código abierto que ya habíamos visto en las sesiones de ayer, pues que tenemos toda una serie de riesgos y posibilidades a la vez con el software código abierto, pero precisamente le hemos solicitado a Edgar que él con su experiencia tanto en empresas como en gobierno, pues nos puede ayudar a identificar si hay una forma de protegerlo y ya más puntual y práctica. Entonces, bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y pues adelante, te dejo con la presentación. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los que son suscriptores de UGOV y sobre todo que nos acompañan en esta sesión de cómo proteger entornos de gobierno de código abierto, ¿no? Pues sobre todo, primero que nada, espero que todos estén bien de salud con este tema todavía de la contingencia. Ya prácticamente vamos a cumplir un año con este tema y bueno, pues el mundo ha cambiado y pues como verán ahorita también la parte de desarrollo ha cambiado, ¿no? Pero bueno, entrando un poquito en contexto y complementando un poco lo que comenta Carlos de mi perfil, quiero comentarles que a mi inicio de mi carrera profesional yo inicié prácticamente en la parte de desarrollo de sistemas con tipos de, en este caso, sistemas que existían en esa época, les estoy hablando hace cerca de 25 años, como imagínense ustedes, sistema 36 de IBM, equipos OS390, AS400, bueno, que todavía siguen funcionando, y que de alguna manera un entorno, pues que de alguna forma, pues era una forma de programar de hace tiempo, ¿no? De alguna manera esto ha evolucionado y ha creado nuevas perspectivas y nuevas formas de trabajar, sobre todo en este tema de entornos. Vamos a ver que ha cambiado la parte de proteger este tipo de aplicativos, este tipo de seguridad. Y bueno, espero que sea enriquecedor para ustedes y cualquier pregunta, cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes. Bien, entrando un poco en materia, ¿cómo proteger entornos de código abierto? En la parte de por qué proteger el código abierto, bueno, son varios temas, ¿no? Uno, porque ha tenido una evolución, como les comento, a través del tiempo, pues no es lo mismo programar cuando tú programabas pues hace 20 años, 10 años, a como hoy en día estamos trabajando. La pregunta se refiere frecuentemente al tema de cómo funciona el código abierto, las tendencias que en este caso viene con la parte de licencias tradicionales, que en este caso con otros tipos de fabricantes. Aquí hago una pausa para comentar algo interesante, sobre todo en un ente que es como el tema de UGOV, que habla sobre el tema de gobierno. Hay un tema importante, lo que es gobierno abierto, dicen muchos que va pegado con código abierto, y no, son dos temas separados, pero que de alguna manera también interconectan. Es decir, no podemos tener nosotros un gobierno abierto sin tener, en este caso, la apertura para poder trabajar y desarrollar en este tipo de código que permita de alguna manera proponer inclusive diferentes tipos de participaciones que puedan tener en el código fuente. Veamos en este caso que una de las razones importantes, por ejemplo, en este gobierno que hoy en día tenemos, pues es prácticamente el poder proponer nuevas tendencias, nuevas formas de trabajar, sobre todo lo que enmarca como, por ejemplo, temas de la OSD, del Banco Mundial, pues que de alguna manera permitan que el gobierno sea más transparente y de alguna manera se permita también aportar ideas en el tipo de desarrollos de software. Otra razón es que el país, bueno, carece de una masa crítica de empresas y de personal para dar mantenimiento a este tipo de proyectos basados en esta opción. Vamos a ver más adelante el por qué y a qué me refiero con esto. Bien, vamos a hacer un análisis de qué es código abierto, ¿no? En este caso, el código abierto, lo que es open source, básicamente es una manera abiertamente accesible donde nosotros podemos proponer como desarrolladores diferentes tipos de aplicativos, de bibliotecas, que en este caso se llama módulos, lo que en este caso contenedores que permitamos de alguna manera
poder contribuir al desarrollo de este tipo de perspectivas, ¿no? Veamos que en el código abierto, sobre todo las personas que pues nos dedicamos a esto y los que me escuchan, seguramente pues conocen perfectamente, por ejemplo, las 10 fases importantes que se refieren al código abierto. Y si no, las revisamos con mucho gusto. Pues uno es el software, puede copiarse, regalarse, venderse a terceros sin que deba pagarse a nadie por ello. Esto es uno de los temas importantes. Cuando se crea, por ejemplo, Linux, por ahí del año 1991, me parece, de alguna manera, pues era una de las partes de las perspectivas, ¿no? Debe incluir el código fuente y permitir la distribución en diferentes tipos de formas. Hoy lo hacemos a través de la nube o de diferentes tipos de compartición a través de fundaciones o a través de bibliotecas, ¿no? Que existen en el Internet, ¿no? La licencia del software debe permitirse hacer modificaciones y trabajos que se deriven que contribuyan bajo la misma licencia que la original, ¿no? En este caso, nosotros podemos proponer hacer modificaciones del código original y enmarcar diferentes tipos de rutinas que podemos generar en este tipo de código. No se debe restringir el acceso al software en ninguna persona o grupo. El software puede usarse en cualquier ambiente de trabajo. Y regresando al punto anterior, bueno, solamente hay ciertas restricciones, sobre todo en Estados Unidos, pues que no lo puedes compartir a países, sobre todo que tienen problemas bélicos, ¿no? Sobre todo de Medio Oriente, ¿no? U otros países, ¿no? El software puede usarse en cualquier ambiente de trabajo, pese a que no haya un estado pensado para él, ¿no? Esta licencia se aplica a todo el mundo que reciba el programa. Cualquiera puede usar el software de código abierto y agregarlo al suyo. La licencia no debe restringirse en ningún software incorporado o distribuido conjuntamente. La licencia debe ser neutra tecnológicamente hablando, no debe mencionarse medios de distribución únicos, es decir, se pueden hacer de diferentes formas. Esas son de las grandes ventajas que se tienen con la parte del código abierto, es decir, cuando nosotros desarrollamos, pues de alguna manera contribuimos a ese desarrollo. Les voy a poner un ejemplo. Hoy en día el código abierto, por ejemplo, se utilizan para diferentes tipos de nichos. Tenemos el tema de IoT, tenemos el tema de ciberseguridad, tenemos el tema de lo que es la parte de inteligencia artificial. Hoy en día, por ejemplo, los autos autónomos que se están desarrollando para que se manejen solos, utilizan código abierto. Hoy en día, por ejemplo, algunos fabricantes de hardware, por ejemplo, utilizan la parte de código abierto para sus módulos que se utilizan en sus sistemas operativos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estaba revisando en la parte de más o menos cuántos programadores existen a nivel mundial. Hay cerca de 500,000 programadores que se dedican al tema de código abierto. Y para que les den una idea, 1,000,000 más o menos de bibliotecas, que en este caso, o desarrollos que se han contribuido para este tipo de plataforma. Es decir, está creciendo bastante el tema del código abierto en este momento. Bien, actualidad del desarrollo del software. Haciendo una pausa y como les comentaba, miren, cuando yo inicié hace tiempo, estaba el tema de on-premise, que en este caso nosotros llegábamos a la institución o a la empresa, estábamos sentados en nuestra máquina, abríamos la computadora, desarrollábamos ahí y lo subíamos al servidor y en este caso hacíamos pruebas, evolucionábamos con la parte de acuerdo a las fases del desarrollo de software y después lo sacábamos a producción, pero realmente estaba en la institución, estaba en el lugar físicamente donde está el site, ¿no? Ahí es donde nosotros guardábamos o almacenábamos la parte del software. Hoy en día, digamos que ha evolucionado un poco este tema. Hoy, por ejemplo, con este tema de la contingencia, bueno, pues de entrada a nosotros nos ha cambiado la vida, primero como personas, y segundo, en el mundo del tema del negocio y también el tema del desarrollo, pues tenemos hoy la parte de lo que es cloud computing. Honestamente, prácticamente, pues esto llegó para quedarse en varios nichos. Y uno de los temas importantes también es la parte del desarrollo. Hoy en día los desarrollos se hacen basados en la nube y que en este caso, pues permite poder interactuar de mejor manera y de una manera más transparente hacia el usuario, utilizando recursos y eficientando en este caso y acortando el poder generar un buen aplicativo y que en este caso se puede utilizar hacia la ciudadanía o hacia, en este caso, los trabajadores o la propia empresa, ¿no? Entonces, esta evolución ha cambiado y de esto vamos a platicar ahorita, cómo está y cómo hay que cubrir o proteger este tema o estos entornos
que hoy en día existen en este nuevo mundo, ¿no? Bien. Mira, Carlos, yo lo veo desde una perspectiva y es una perspectiva muy, muy personal. Fíjense que nosotros cuando estábamos desarrollando, tenemos como un grave, yo lo digo así, como un grave tema con la gente de redes o el tema de infraestructura, ¿no? Tenemos que ahí como a veces una pelea, ¿no? Es que cuando, por ejemplo, un aplicativo no funciona, decimos, termina el desarrollador, cada persona vive en su mundo, ¿no? Entonces, el desarrollador, en este caso, pues se enfoca, ahora sí que, para la redundancia, en el desarrollo y empieza a hacer pruebas, desarrolla, lo sube al servidor, lo pone en práctica, digamos que ya sale a producción. Y cuando no funciona, en muchas ocasiones, pues decimos, no, es el de infraestructura. No, es que y el de infraestructura dice, no, maestro, que lo que no funciona es tu aplicativo, ¿no? Entonces, estos dos mundos tienen que ir de la mano hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, con esta interacción que hago yo aquí, se va mucho al tema de seguridad. Antes teníamos lo que era DevOps, que en este caso era desarrollo, operación, y ahora hay un intermediario que es DevSecOps, que en este caso es la parte de seguridad. Hoy en día, en este caso, el desarrollo del software y la gente de infraestructura tienen que ir de la mano para poder, en este caso, analizar el código de manera correcta, ver dónde se va a montar la infraestructura y tener la parte de seguridad. Pongamos un ejemplo y digo, sin dar nombre y apellido, pero hemos visto nosotros en los últimos días, por ejemplo, problemas en sistemas que salen en producción y en muchas ocasiones no se hicieron las pruebas correctas, ¿no? Es decir, se caen, por ejemplo, nunca imaginaban la cantidad de peticiones que ellos iban a tener, en este caso, a lo mejor millones de peticiones por minuto o por hora en este caso, y eso hace que en este caso se consuma una gran cantidad de recursos de infraestructura y también en la parte de desarrollo, pues a lo mejor no se hicieron las pruebas correctas para poder determinar este tipo de análisis, ¿no? Es decir, siempre es importante ir de la mano tanto la gente de desarrollo como la gente de infraestructura. Entrando un poquito en materia en la parte de desarrollo de software, vamos a hablar de los dos temas el día de hoy, también la parte de seguridad, pero tocando un poco el tema de desarrollo de software ya en un nicho de la parte de seguridad de lo que es el software de código abierto, por ejemplo, el código abierto, la seguridad, ¿qué es importante? Bueno, cuando hablamos nosotros de seguridad en open source, estamos hablando de vulnerabilidades. En este caso, lo que tenemos que hacer nosotros primeramente es identificar esas vulnerabilidades, ver dónde se encuentran esas vulnerabilidades, utilizar en este caso el método adecuado para buscar o identificar, en este caso sobre las librerías, este tipo de vulnerabilidades. Normalmente en una librería hay un módulo que es el que está fallando y es el que corrompe y que en este caso genera problemas dentro de estas librerías. Nosotros tenemos dos temas importantes, que es el Common Vulnerability and Exposure, que es CVE, en este caso yo les pongo el link que pueden revisar, que básicamente es donde nosotros tenemos lo que llamamos buscar los métodos, es decir, ver dónde se encuentran las vulnerabilidades, qué vulnerabilidades hoy existen, cómo están clasificadas. Y también tenemos lo que es Common Vulnerability Score Systems, que en este caso es CVSS, que lo que permite, y ahí pongo también el link, es básicamente, pues, de alguna manera, ver cómo está esa vulnerabilidad, qué score tiene, es decir, qué tan grave es esa vulnerabilidad y cómo puede afectar en el aplicativo, en la producción y como tal en el desarrollo del software, ¿no? Es importante realizar esto. También existe otro elemento que se llama vulnerabilidades que no tiene CVE, que es decir, la base de datos, que es donde se encuentran las vulnerabilidades, y hay que revisar y analizar ese código, cómo puede afectar, en este caso, el aplicativo, sobre todo cuando salimos a producción y ya cuando estamos ya en un ambiente, pues ya con clientes, con usuarios, ¿no? Entonces, es importante estos 5 elementos considerarlos en la parte del código de software, ¿no? Bien, perdón, un cafecito ahorita en la mañana, ¿no? Pero bien, ¿por qué existen las vulnerabilidades? Bien, para los desarrolladores es un problema porque yo lo que veo en mi muy punto de vista, cuando se desarrolla no se considera mucho la parte o no existen muchos
desarrolladores que consideren la parte de seguridad en el código. En el caso yo, por ejemplo, hay 10 puntos que están en el top de WhatsApp, que en este caso, o WhatsApp, perdón, que es que lo pueden encontrar, y pongo el link, que son los top 10-20, que en este caso se enmarcaron como temas de vulnerabilidades en el código. Y si quieren, los repasamos rápidamente. Uno es, pues, inyección en la parte de lo que es la información, en la parte de los módulos, la parte de bibliotecas, pérdida de identificación y gestión de sesiones, exposición de datos sensibles, entidad externa de XML, pérdida de controles de acceso, configuración de seguridad incorrecta, secuencia de comando en sitios cruzados, lo que es XSS, deserialización insegura, uso de componentes con vulnerabilidades conocidas, registro y monitoreos insuficientes. En muchas ocasiones, y este es un tema último importante, no monitoreamos en este caso los logs que estamos nosotros teniendo cuando desarrollamos un software, es decir, qué es lo que nos está arrojando en la consola para poder revisarlos y analizarlos. Otro tema importante, el por qué existen las vulnerabilidades, sobre todo en el código de desarrollo, es el tiempo que nosotros tenemos en el tema de lo que es el desarrollo y también lo que es la explotación, es decir, la brecha crítica, cuando nosotros sacamos el parche, sacamos el fix para corregir esa vulnerabilidad. Normalmente cuando nosotros salimos a producción y tenemos el código y sale una vulnerabilidad, el tiempo debe ser corto para poder reducir esa brecha crítica, porque estamos expuestos o estamos exponiendo gran parte de la información, inclusive en nuestro propio desarrollo, ¿no? Hoy en día existen, vamos a ver también en tema de infraestructura, pero existen una gran cantidad de ventanas que se abren, sobre todo cuando nosotros desarrollamos en temas de nube. Uno de los temas importantes que yo he visto, sobre todo en la parte de desarrollo de sistemas de este tipo, y es la parte de lo que es tener una persona que se dedique al análisis del código desde el punto de vista de seguridad. Y esto es no nada más el desarrollo del software, sino revisar todo el entorno donde se va a montar desde el aplicativo hasta cómo va a salir en el tema de lo que es la parte de la producción. Entonces yo creo que es un tema importante tener un champion que permita asegurar la calidad del software o la calidad del proyecto. También no hay una arquitectura. Veamos que en los proyectos grandes, sobre todo proyectos grandes de código abierto o lo que es open source, realmente existen muchos contribuidores, ¿no? Es decir, muchas personas que contribuyen al proyecto, muchas bibliotecas. Para que tengan una idea, hay 1 millón de bibliotecas de contribuidores que se han realizado, o sea, es muchísimo. Y esto lo que ocasiona es que no existe tampoco una arquitectura única, ¿no? Es decir, existen diferentes tipos de arquitectura para poder desarrollar un proyecto que en este caso pueda ser exitoso, ¿no? Es decir, cada proyecto tiene su propia característica y su propia forma de desarrollarlo. Bien. Por ejemplo, aquí todos sabemos quién es Linus Torvalds. Linus Torvalds fue el desarrollador de Linux, ¿no? Y de alguna manera, a partir de 1991 que salió, y por lo mismo, pues hay una gran cantidad de ojos, en este caso, pues que permiten ver este tipo de, a lo mejor, errores que se pueden presentar en el desarrollo de software, ¿no? Y es importante corregirlos a la brevedad. ¿Cómo identificar vulnerabilidades? Bueno, uno de los temas para poder identificar las vulnerabilidades es, pues, realizar un escaneo. Hoy en día existen diferentes softwares que se pueden utilizar, licenciados, no licenciados, pues que pueden ayudar a poder corregir, en este caso, vulnerabilidades que se puedan encontrar en el código. ¿Qué es lo que principalmente se hace cuando identificas estas vulnerabilidades? Bueno, identificar librerías open source en el código, identificar vulnerabilidades y grado de severidad en las librerías y dependencias, información de la versión de la librería con vulnerabilidades y remediación. Es importante la versión que se tiene en este caso de la librería, priorizar alarmas y políticas, integración con ambientes desarrollados con el uso de agentes. Son de los temas importantes que se tienen que revisar para poder identificar este tipo de vulnerabilidades. Un tema importante desde mi perspectiva, cuando desarrollamos el software, de aquí lo pongo del lado derecho, y lo pongo de una manera espiral, pero también se puede representar de diferentes maneras, es poder ver el punto en el que nosotros estamos en la parte del desarrollo.
Es decir, cuando nosotros tenemos un inicio y un final, pues existen diferentes tiempos dentro del desarrollo del software. Y en esos tiempos de desarrollo del software, nosotros tenemos que corregir, analizar, o sea, hacer un assessment de ese producto, de ese módulo, para ver cómo está jalando, cómo está funcionando el desarrollo del software, porque es importante saber que si en ese momento, por ejemplo, en la parte de pruebas, hacemos un análisis del software como tal, y encontramos vulnerabilidades, es lo importante hacer un stop y regresar, porque antes, y bueno, a lo mejor todavía existiendo, pero nosotros realmente empezamos a hacer análisis sobre todo de vulnerabilidades previamente, antes, pero ya sacarlo a producción, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues puede suceder de que si existen muchas vulnerabilidades, ¿no? Pues en este caso, pues tengas que regresar al inicio. Y eso puede costar, sobre todo, tiempo y una gran cantidad de dinero que puede afectar inclusive el propio proyecto, ¿no? Entonces es importante saber en qué parte del ciclo del desarrollo de software vamos a aplicar vulnerabilidades de escaneo sobre todo. Yo le pongo aquí en esta pantalla, en esta filmina, algunos softwares, sobre todo gratis, escáneres que pueden ayudarles a ustedes a poder analizar este código. Por ejemplo, tenemos la parte de ASP, que es la Dependency Checker, Dependency Tracker, NPM Audit, GitHub, Vulnerability Alerts, HitLabs, Dependency Scanning, SAP SCA, Vulnerability Assessment Tools, y de alguna manera, pues estos los pueden utilizar, pero existen otros softwares licenciados también, de empresas que pueden utilizarlos ustedes para poder analizar el código y en este caso les puede dar una perspectiva de cómo está el desarrollo y sobre todo ver qué cantidad de vulnerabilidad podría tener en este caso. Bueno, pasemos a también de estructura. Como les comenté, bueno, pues antes cuando se desarrollaba el software, nuevamente pues estábamos nosotros en nuestra máquina, desarrollábamos, hacíamos las rutinas, generábamos pruebas, lo pasábamos al servidor y hacemos las pruebas necesarias, pero esa parte nosotros teníamos los servidores en el site o inclusive teníamos un servidor de pruebas prácticamente al lado para poder realizar todo lo necesario para salir a producción, ¿no? Pero hoy en día pues el mundo ha cambiado, entonces ya la parte on-premise pues ya está evolucionando a un tema de nube y es lo que vamos a revisar hoy. O sea, el entorno que se puede presentar en temas de vulnerabilidades, sobre todo en este tipo de código de desarrollo de software libre y de alguna manera, pues, perdón, abierto, y que de alguna manera, pues, hay que cubrir esta infraestructura, ¿no? Bien, primero que nada, nosotros tenemos que poder ver lo que es la parte de lo que es Cloud Native Application, que así se llama la parte de aplicación nativa en la nube, que es la parte de seguridad de la infraestructura. Nosotros tenemos que detectar, en este caso, los servicios que por naturaleza requieren tener mayor seguridad, ¿no? Veamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una infraestructura que tenemos que cubrir de manera correcta para poder salir a producción. Tenemos que hacer todas las pruebas necesarias y revisarlo. En este caso podemos tener en la parte de nubes híbridas con diferentes tipos de proveedores, pues que nos ayudan a poder revisar este tipo de infraestructura. Digo, no quiero entrar en materia de cuáles son las marcas pero son conocidas en el mercado, ¿no? Otro tema es detectar y asegurar cargas de trabajo y contenedores de seguridad. La parte de cargas de trabajo, como su nombre lo indica, pues básicamente es revisar la parte de lo que es los servidores, cómo están en este caso operando correctamente, si están con la infraestructura adecuada de seguridad, si pueden contener en este caso estas peticiones de cargas de trabajo que se van a solicitar de acuerdo al aplicativo, ¿no? Recordemos que al momento de cuando nosotros subimos un aplicativo a la nube, pues realmente vamos a ir en masa a hacer el uso de este tipo de sistemas o este tipo de desarrollos, ¿no? Bien, proteger los datos en las aplicaciones
Es otro tema importante, la parte de los datos, de las bases de datos, en este caso, cómo podemos proteger el aplicativo, cómo lo vamos a proteger, sobre todo en diferentes nichos, sobre todo en tanto la parte de nube como la parte del usuario, y de alguna manera, pues poder tener todo lo que son políticas y procedimientos. En esta parte, todos recordemos que la seguridad, pues es un ciclo, ¿no? Tenemos que hacer un buen análisis, un buen diseño, un buen deploy, una buena implementación, una buena administración, tener lo que es políticas, procedimientos, metodologías y tener una capacitación tanto para para el usuario, como para los que se está desarrollando, los que van a operar estos sistemas y poder cuajar en un mismo ecosistema, ¿no? Bien, auditar y mantener una configuración segura. En este caso, uno de los temas claves, pues es en este caso, los pasos automatizados y explícitos para la corrección, construcción personalizada e intuitiva para crear políticas basadas en requisitos específicos, representación visual de interconexiones de recursos supuestas con registros de flujo de red, muestras de recursos se comunican con IPs externas incorrectas. Es decir, nosotros tenemos que hacer una auditoría, un assessment correcto que permitamos ver cómo se encuentra la infraestructura, es decir, si no está comprometida. Para esto existen diferentes tipos también de tecnologías, diferentes formas o diferentes fabricantes que pueden ayudar y consultorías a la revisión exacta y poder realizar pues estas auditorías. Recordemos algo importante. Normalmente cuando se hace un desarrollo de software, sobre todo un tema de fábricas de software, el que tiene que hacer la auditoría es un ente externo, no tiene que hacerlo una persona o la compañía o la empresa o la fábrica de software que desarrolló el producto. Tiene que hacerlo un ente que permita revisar y sacar el análisis correcto de los puntos débiles que se requieren o que se tienen que reforzar en un tema de infraestructura, principalmente de nube. Como les comentaba en un inicio, nosotros tenemos la parte de DevOps, que en este caso es desarrollo de operación, y lo estamos pasando a la parte de lo que es DevSecOps, que en este caso es la parte de desarrollo, seguridad y operación. Para hacer un análisis, a mí me gustaría ir a lo mejor del final al principio. Ahora sí que pues, se preguntarán por qué. Pues voy a poner el ejemplo que normalmente en muchas ocasiones, pues lo que hacíamos nosotros, como les comentaba, era ejecutar auditorías de seguridad prácticamente cuando nosotros, dentro de la línea del tiempo, ejecutábamos el producto, ejecutábamos el aplicativo, es decir, salíamos ya a producción, ¿no? Dentro de estas 7 fases que estoy marcando aquí, que es plan, código, construcción, prueba, liberación, el despliegue y la ejecución, pues prácticamente el análisis lo empezábamos haciendo al final. Algo importante es que lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es poder hacer un análisis previo en la parte de liberación. Antes de liberar y desplegar, tenemos que hacer esta ejecución de auditorías que permita revisar tanto el código como también la parte de infraestructura. Y otro tema importante es revisarlo en la construcción. Al momento que estamos construyendo el código fuente, el aplicativo, el proyecto como tal, tenemos que hacer también esta revisión de auditorías, sobre todo en la parte de plantillas, la parte de contenedores, bibliotecas que se están utilizando y ver si no existen, en este caso, vulnerabilidades que puedan comprometer el proyecto. Entonces, en estas 3 fases, enmarco, sobre todo en estos 7 niveles, donde nosotros tenemos que hacer esa auditoría o esa revisión del proyecto. ¿Sí? Perdón. Bien, uno de los temas claves en la parte de lo que es el desarrollo de sistemas, pues tenemos 3 elementos que son importantes. Uno es el tema de infraestructura, otro es el ecosistema que se genera en el proyecto como tal y algo que sea altamente escalable, es decir, que tenga modularidad para poder, en este caso, ser más flexible y ser más rápido en la corrección, ¿no? Les voy a poner un ejemplo antes de entrar a este tema. Fíjense que yo cuando empezaba a desarrollar, sobre todo en sistemas o lenguajes de programación, pues, por ejemplo, un Fortran, un COBOL, de hace tiempo, cuando nosotros corríamos o revisábamos el código fuente, pues nos salían a veces
cientos de errores, ¿no? Y nosotros teníamos que revisar cuál era el error que en este caso era el más común o el más fuerte, que generaba más vulnerabilidades, ¿no? O generaba ese tipo de errores. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión exacta de cómo está funcionando la parte de desarrollo del software. Hoy en día, por ejemplo, la parte de infraestructura va muy ligado, porque como les comentaba, hoy día tenemos tanto el desarrollo del software como la infraestructura que deben de coexistir en la parte de lo que es, en la parte de lo que es, en este caso, en la seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos los contenedores, por ejemplo, la parte de infraestructura sirve para ejecutar un programa o un código. En este caso se deben tener todas las herramientas juntas que permitan poder, digamos, salir al mercado de la mejor manera y tener todos los elementos base para poder ejecutar el programa. Y para eso nosotros tuvimos que haber hecho pruebas, primero con el código fuente, ver que sea la producción adecuada y coexistir con la parte de infraestructura que nosotros nos permita poder entregar el producto, subirlo, ejecutarlo y en este caso cubrir todos los nichos de vulnerabilidades que se puedan presentar. Es importante revisar esa parte de infraestructura, perdón, de infraestructura. Otro tema importante es la parte del ecosistema, que es la parte de contenedores, que prácticamente es pues una orquesta, ¿no? Donde está toda la parte de bibliotecas, toda la parte de módulos que se utilizan para el desarrollo del software, sobre todo en la parte de lo que son proyectos grandes. Como comentábamos, no existe una arquitectura, digamos, igual para todos los proyectos. Entonces, en ese ecosistema coexisten muchos contenedores, muchas bibliotecas que deben de funcionar como tal, como un ecosistema, pegados con la parte de infraestructura para poder tener un buen aplicativo sin tener tantos problemas. Otro tema tenemos que entender que debe ser pues esta modularidad, ¿no? Tanto del sistema como de la protección del aplicativo, pues altamente escalable, es decir, tiene que ser, debe tener una modularidad que permita en este caso poder coexistir y en caso de tener algún tipo de error en algún módulo, en alguna biblioteca del código o tener algún tema en la aplicación, en la parte de infraestructura, puede ser puede ser escalable, es decir, quitamos este módulo, lo ponemos y no se afecta tanto el ecosistema, ¿no? Es decir, la parte de los engranajes del propio proyecto, es decir, se puede manejar de una manera escalable. Es a lo que se refiere este tema. Bien, conclusiones que vamos a revisar. Bueno, cada día, como les comentaba, se descubren nuevas vulnerabilidades, hay nuevos desarrollos, lo cual es importante. Hoy en día el código abierto está creciendo a un nivel escalable muy rápido. Veamos que, por ejemplo, como les comentaba, hoy existen desarrollos para temas de productos de ciberseguridad, IoT, todo el tema de inteligencia artificial, y esto está creciendo y es padre, la verdad es que es padre. Pero también, de alguna manera, pues también existen nuevas vulnerabilidades, nuevas ventanas que se están abriendo y pues que pueden permitir en este caso que gente anómala pueda afectar en este caso el aplicativo, la infraestructura, ¿no? Otro tema es aplicar el control de cambios adecuado para corregir las vulnerabilidades. Nosotros tenemos que detectar, de acuerdo a lo que hemos platicado el día de hoy, pues en este caso, cuál es, de acuerdo a las bases de datos, el punto más exacto o más crítico, ¿no? Dentro de tanto del desarrollo del software como también de infraestructura y poderlo corregir a la brevedad. Tenemos que corregirlo. Para eso, como enmarcaba, tanto en la parte del desarrollo del software existe un ciclo, ¿no? Del desarrollo. En la parte de infraestructura también existe un ciclo. Tenemos que aplicar tanto los análisis, las auditorías necesarias, pues para poder revisar esos controles de cambio, ¿no? Hay que mantener al día las actualizaciones. Un tema importante que hemos detectado, sobre todo, pues lo hemos visto en algunas instituciones, en algunas empresas, es que no se actualizan, ¿no? No tenemos actualizado los últimos, por ejemplo, si enmarca lo que hoy en día está vulnerable en la parte de código,
no hacemos esas correcciones, pero tampoco lo hacemos en el tema de infraestructura. Un ejemplo muy simple, ¿no? Si a veces no actualizamos algo tan simple como, por ejemplo, un antivirus, ¿no? Pues es complicado porque compromete en este caso el aplicativo o el propio proyecto, ¿no? Es decir, se tienen que hacer el análisis correcto tanto en la parte de desarrollo del software como en la parte de infraestructura, ¿sí? Otro es, al momento de aplicar un análisis de software, pues, digamos que se tienen que aplicar las correcciones en las prioridades más altas. Como comentaba, tú haces un escaneo, revisas cuál es el problema más grave que se tiene en la parte del desarrollo del software y en ese punto tú tienes que hacer las correcciones adecuadas. Recordemos que cuando tú compilas, por ejemplo, un software, pues te pueden salir una gran cantidad de errores, pero no todos los errores que salen son graves. Algunos tienen un catálogo de gravedad bastante alta a comparación de otros. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es atacar esa parte de vulnerabilidades más alta que se presentan dentro del desarrollo del software. Otro, conocer la infraestructura donde se implementará el aplicativo. Como comentaba, algo que es importantísimo, sobre todo en sistemas pues SaaS, en este caso, todo el tema de nube, pues hay que ver dónde nosotros ponemos el aplicativo, es decir, qué elementos de seguridad vamos a poner a ese entorno, tanto del desarrollo del código abierto como el tema de infraestructura que se va a utilizar, sobre todo cuando utilizamos, por ejemplo, nubes híbridas, ¿no? Entonces tenemos que ver nosotros, cubrir esas ventanas, esos huecos de seguridad que hoy en día se presentan pues en el mundo de TI, ¿no? Sobre todo cuando sale esa producción. Hoy en día, por ejemplo, pues ha crecido muchísimo, muchísimo el tema de desarrollos de código abierto, sobre todo en temas de nube, y han crecido también el tema de vulnerabilidades. Entonces, tenemos que aprender a buscar y analizar adecuadamente todo este tema de proyectos de seguridad. Un ejemplo muy simple, pues todo el tema de seguridad es cíclico, es decir, tú haces un buen análisis, un buen diseño, un buen deploy, una buena administración, como les comentaba, operación del sistema, todo el tema de políticas, procedimientos, metodologías y también todo un tema de capacitación hacia el usuario, ¿no? Cómo va a utilizar, por ejemplo, este desarrollo, ¿no? Entonces, todo este ecosistema que existe, este ecosistema, este ciclo, pues es importante tenerlo en la parte de código abierto, ¿no? Por mi parte, pues prácticamente sería todo, más o menos tomando el tiempo, mi buen Carlos, que me dieron para esta exposición. Y sobre todo, pues comentar que, bueno, el mundo ha cambiado. Hoy en día, la evolución del desarrollo de sistemas ha cambiado. Ya no es on-premise, ahora vamos a migrarlo todo a un tema de nube. Estamos teniendo un alto crecimiento en diferentes sectores dentro de lo que es el código abierto y por ende debemos nosotros de cuidar ese código, cuidar esa infraestructura donde estamos trabajando, ¿no? Prácticamente, de alguna manera, pues es lo que les quería exponer el día de hoy. Espero que haya sido enriquecedor para ustedes y cualquier pregunta, cualquier comentario, estoy a sus órdenes, ¿no? Realmente es una aportación, como les comentaba, existen gran cantidad de expertos en la parte de código abierto, cerca de 500,000 programadores, desarrolladores, cerca de 1 millón de bibliotecas. Entonces, existe mucha gente con este tipo de conocimiento muy, muy avanzado y también fabricantes que se dedican ya al tema de código abierto, pues que de alguna manera ayudan a los usuarios a poder tener un buen proyecto, sobre todo en la parte de proyectos grandes, ¿no? No sé si estamos bien, mi querido Carlos, alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, muchas gracias. Pues invitar a los asistentes a usar los mecanismos que están en la barra de la derecha de la herramienta. Hay un apartado que dice questions, que son para, obviamente, para las preguntas, y el chat, si quieren hacer alguna pregunta en este momento a Edgar, que bueno, pues nos acompaña y amablemente podría responder esas preguntas, pues estamos al pendiente. De todas maneras, como nos está compartiendo sus redes sociales, donde perdón, pueden contactarlos si tienen alguna duda ya muy puntual o alguna necesidad incluso de asegurar o hacer una revisión de sus desarrollos, de su entorno. Pues Edgar, obviamente, con toda la experiencia y pues el profesionalismo que lo caracteriza, puede hacerlo, puede ayudarles, puede recomendarles o puede generar directamente el assessment.
Entonces, pues muchas gracias, Edgar. Siempre es refrescante todo lo que nos compartes porque traes datos bastante basados en la realidad y con los pies en la tierra, no teóricos, sino más bien muy prácticos. Y pues a todos los que Gracias. nos están viendo, pues comentarles que están como les digo, los mecanismos para poder hacer las preguntas. Está la encuesta para poder hacerles llegar el material. Estaban preguntando hace un momento si este material lo vamos a compartir. Sí, lo podemos compartir en el correo que nos dejen en la encuesta, que ya está en el espacio de chat. Y por supuesto, igual seguir en contacto aquí. Ya recordarán que desde ayer estamos platicando que la plataforma permite este tema del el launch, entonces están las mesas virtuales donde se pueden sentar y hacer una conversación con algunos de los otros invitados y asistentes al evento. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Edgar. La verdad es que el tema de la ciberseguridad pues no se acaba, por supuesto, no se puede abordar todo en una presentación. Así es. Hay muchas aristas donde pues tenemos desde la protección a las famosas superficies de ataque hasta la protección periférica, etcétera. Entonces es un tema que quizás lamentablemente y afortunadamente también estamos descubriendo. Lamentablemente porque apenas nos estamos dando cuenta de los riesgos que hay. Afortunadamente porque ya tenemos la visibilidad, pero pues quizás vamos un poco tarde y los cibercriminales no se toman el tiempo para hacer sus ataques o sus exploraciones para ver qué información pueden obtener. Entonces, pues los invito, si su institución aún no tiene un esquema de ciberseguridad serio ya en forma, pues ir con algunos de nuestros especialistas o con quienes ustedes consideran que es buena pueden proveerles soluciones, pero háganlo de una vez porque muy seguramente están sufriendo ataques, no se están dando cuenta, posiblemente ya tengan algún problema con estos temas. Entonces, Edgar, si quieres algo para cerrar. Sí, claro que sí. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Como comentábamos, pues este es un foro sobre todo para el sector público. Yo he visto el día de ayer, tuve la oportunidad de ver la parte de CEOs, también la parte privada, pero realmente, pues sobre todo me quiero enfocar hoy en día, por ejemplo, tenemos lo que es nuevamente el gobierno abierto, ¿no? Llegó una nueva administración que trae ideas que de alguna manera es la parte de software libre, que es muy diferente al tema de código abierto, pero que de alguna forma enmarca que pues debemos tener la apertura para poder trabajar este tipo de aplicativos, este tipo de desarrollos. Hoy en día yo me encuentro trabajando con algunas compañías para algunas instituciones, sobre todo en el tema de ayudarles, sobre todo en la fábrica de software, pues que existen también metodologías, por ejemplo, Cosmic, que te ayuda, por ejemplo, a ver todo el tema, en este caso, de administración de recursos, de tiempos, cuánto tiempo vas a invertir en el proyecto, en fin, todo este tipo de temas son interesantes, pero sobre todo enmarcar que pues hoy en día el código abierto es una tendencia que viene en el sector público por costos, por tiempos, por formas de analizar, de revisar y también, como comentaba, pues este tipo de sistemas se van hoy en día en la nube y de alguna manera pues hay que empezarlas a proteger. Ya no es como antes cuando yo inicié a trabajar por ahí de este tipo de sistemas en Linux en 1997 en una institución pública. Estábamos iniciando, pues como les comentaba, donde tenemos el servidor ahí al lado o prácticamente desarrollábamos en la PC que teníamos y bajábamos el sistema operativo para hacer las pruebas y poder hacer algunos desarrollos, algunas pruebas como tal también, pero ya que el mundo ha cambiado, hoy en día, por ejemplo, tenemos una contingencia que ha cambiado la forma laboral en las partes de las personas, en la parte de las instituciones, de las empresas, y el desarrollo de software on-premise va a evolucionar a un tema de nube híbrida, sobre todo en la parte de lo que es código abierto. Entonces, es muy importante tener las protecciones tanto en la parte del código como en la parte de infraestructura. Con eso termino. Quiero agradecerles enormemente el haberme escuchado, el haber visto este espacio con ustedes. Y Carlos, agradezco nuevamente la invitación que me hiciste y un abrazo a todos por allá, Hugo.